Hola a todos, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Ronnie Chávez, soy estudiante en la Escuela de Arquitectura y Urbanismo Tecnológico de Costa Rica, compañero de ustedes. Actualmente estoy en mi penúltimo semestre de la carrera, curso taller 9 y pues hoy voy a presentar desde mi punto de vista lo que es un portafolio o algunas de las cosas importantes del portafolio en arquitectura. Un poco el contenido que vamos a hablar en la presentación son tres temas importantes: el tema del contenido del portafolio, el formato y luego un poco sobre el diseño. Lo primero que tiene que ver con el contenido, vamos a hablar sobre la primera impresión. Dice, para la primera impresión no hay segundas oportunidades. Esta frase me pareció súper acertada y para empezar a hablar sobre el portafolio debido a que es sumamente importante el tema de la buena primera impresión que debemos generar hacia quien está viendo nuestro portafolio, debido a que, como dice la frase, no hay una segunda oportunidad para generar esa buena primera impresión. Entonces, se vuelve fundamental que tengamos esto en cuenta debido a que en todo nuestro portafolio tenemos que generar una buena presentación del proyecto, tenemos que generar un impacto positivo de interés, generar, despertar hacia quien lo está leyendo una curiosidad en descubrir quién soy, en cómo es que logro desarrollar el proyecto para que tenga posibilidades, ¿verdad?, de optar hacia el trabajo al que estamos hacia el que estamos solicitando. Entonces, tener en cuenta esto a lo largo de todo el portafolio es fundamental, y creo yo que hay dos formas o factores, ¿verdad?, que se vuelven determinantes para causar esa buena primera impresión. En este caso, yo voy a hablar sobre lo que es la capacidad gráfica que debemos tener para proyectar o comunicar nuestros proyectos, y el otro tiene que ver un poco con el contenido como tal del portafolio para poder enviar el mensaje correcto hacia quien lo está leyendo. Entonces, bueno, primero vamos a hablar un poco sobre el tema de la capacidad gráfica y, bueno, por ejemplo, aquí presento lo que es un rendering de lo que es la Casa Libertad en Hermosa, en este caso el estudio Allianz Arquitectura, aquí en Costa Rica, en donde vemos que es una casa eh, muy bonita, ¿verdad? O sea, la primera impresión tal vez que tenemos de esta casa genera frases como las siguientes, que son decir, wow, como que bueno, qué interesante, qué chiva se ve súper bien, es un proyectazo, ¿verdad? Y demás, donde, por ejemplo, si yo empiezo, ¿verdad? Con una imagen como esta, es muy posible que cause una buena primera impresión, ya que creo que estas son como las frases que al menos a mí me despierta la imagen, y que creo que sin detenerme a ver mucho o a detalle, ¿verdad?, lo que es la casa, eh, es una buena presentación, ¿verdad?, del proyecto, y que creo que luego me puedo sentar a ver a detalle algunas cosas, ¿verdad?, como la materialidad, no sé, la inserción del proyecto en el sitio, la escala, ¿verdad?, hacia dónde está viendo, los espacios que se ven, etcétera. Pero de primera impresión se ve bastante bien, sin entrar como en ese análisis, y creo que ese factor de verdad de que genere como esa primera impresión, ¿verdad? Es súper importante, ya que en el tema de de la persona que está viendo el portafolio, pensemos que no tiene mucho tiempo, que esta persona si acaso tiene 30 segundos, un minuto a lo máximo para ver lo que nosotros mandamos, y que es importante mandar como piezas gráficas de este tipo para que den una buena presentación y expliquen un poco lo que es el proyecto. Entonces, me parece fundamental que tengamos en cuenta que, bueno, existen, ¿verdad?, este recurso, el rendering, existen otras opciones como collage, plantas, secciones, perspectivas, cortes perspectivados, no sé, etcétera, que tenemos a disposición para explicar un proyecto, y debemos empezar con la mejor imagen del proyecto para que genere un impacto bueno, y lo principal, un interés en seguir descubriendo cómo es que desarrollamos los proyectos, y de cierta forma, ¿verdad?, también es presentar quién somos, ¿verdad?, y cómo es que esa persona que somos se ve reflejado en los proyectos. Entonces,
importante empezar con una buena imagen en cada proyecto que presentemos. Por ejemplo, aquí les dejo el enlace, ¿verdad? De lo que es un portafolio que creo que precisamente genera, ¿verdad? Esas buenas primeras impresiones en cada proyecto que presenta. En este caso el de Planet O en 2015, ¿verdad? Trabajos seleccionados, donde cuando esta persona nos presenta el primer proyecto, empieza con una imagen, ¿verdad? Como la que vemos en la parte superior izquierda, donde vemos un rendering, ¿verdad? Del proyecto que se ve inmerso en el mar, ¿verdad? Se ve súper loco, orgánico, muy creativo. Son estas como las primeras impresiones que genera el rendering, que genera un impacto muy bueno, ¿verdad? Y interés en seguir descubriendo qué es lo que esta persona hizo con ese proyecto. Veamos que después nos desarrolla una explicación, ¿verdad? Unos diagramas conceptuales, otras visualizaciones, un corte perspectivado, nos explica a través de diagramas de qué va el proyecto, ¿verdad? Y otra visualización impactante, ¿verdad? Y vean que este proyecto tiene ese fin, ¿verdad? De mostrar de qué es capaz, ¿verdad? A nivel creativo, ¿verdad? A nivel de desarrollo de proyectos y de cómo ¿verdad? Es su resolución final y que creo que es un buen ejemplo de cómo generar esa buena primera impresión en el portafolio y de cómo, ¿verdad? Hay diferentes recursos para hacerlo. Este es un ejemplo de ello, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Vemos que evidentemente es un proyecto de una persona que ya está bastante formada en arquitectura, pero, por ejemplo, en ese otro caso, portafolio profesional de Nicolás Maldonado, igual les dejo el enlace, este portafolio empieza con un proyecto que tiene que explicarse, ¿verdad? Con fotografías de maquetas y con algunos otros diagramas a nivel de planta, ¿verdad? Y isométricos, ¿verdad? Para poder entender lo que fue un proyecto de semestre uno, ¿verdad? De los primeros proyectos que tal vez uno tiene por ahí, fotos guardadas de las maquetas que hacíamos, de algunos otros dibujos, y vean que en general es una buena presentación, ¿verdad? De lo que es el proyecto. Y traigo este ejemplo, ¿verdad? A la presentación por el principal motivo de ello es que tal vez muchos de nosotros no hemos tenido la oportunidad de trabajar, ¿verdad? O tener otros proyectos que sean fuera de la carrera. Y por ello, creo que cuando uno sale, ¿verdad? O uno está empezando, ¿verdad? A generar como esos primeros portafolios, buscar esos primeros trabajos, lo que tiene a la mano, pues es lo que uno generó en la carrera. Y vean que no necesariamente tienen que ser proyectos de último año, ¿verdad? Tal vez de los últimos que generamos en la carrera, sino que podemos presentar los primeros de una buena forma, fotografías buenas, dibujos que estén buenos, ¿verdad? Y acompañados de algún otro texto para poder explicarlo y que creo que es otra opción válida, ¿verdad? De recurrir a otros proyectos para también explicar cuál es nuestra capacidad de resolución del desarrollo, ¿no? de los proyectos y que pues es válido, ¿verdad? Traer como este otro tipo de opciones, debido a lo que ya mencioné, a que tal vez no tengamos una gran cartera de proyectos. Y no solo tal vez tienen que ser proyectos de la universidad, muchos de nosotros tal vez hemos concursado, ¿verdad? En algún concurso que fuera de nuestro interés y que tal vez generamos un proyecto interesante. Eso también puede ser válido para poner en portafolio. Entonces, este es un ejemplo de ellos y creo que genera pues, también, ¿verdad? Esa buena primera impresión de la que estamos hablando a nivel visual. La fotografía, ¿verdad? Vean que es un tema importante, dibujos a mano, etcétera. El tema es generar un interés, ¿verdad? Bueno en seguir descubriendo qué más hay en el documento. Bueno, una vez hablado un poco de lo importante que es, ¿verdad? Esta parte visual del portafolio y un poco de lo que en general tiene que haber, ¿verdad? Sobre nuestra capacidad gráfica en cada proyecto. Vean que si bien es cierto, en gran parte los renderings, los alzados, la sección, las plantas, las fotografías, los collages, etcétera, que generemos, son gran parte de lo que vamos a poner en el portafolio, pero eso en realidad es un complemento de lo que tengamos como contenido de nuestro portafolio. Y esta parte me parece súper importante y tal vez la más importante que tengamos bastante claro, debido a que
la definición de un público meta se vuelve fundamental para para que la persona que esté viendo nuestro portafolio realmente diga, ok, esta persona tiene opciones reales, ¿verdad? Porque tiene las habilidades que estaban buscando. Entonces, es importante, creo yo, que lo primero es a quién le envío el portafolio. Un poco saber que no solo es como tirar por todo lado, ¿verdad? El portafolio hacia cualquier empresa, ¿verdad? Solo porque sé que se trata de arquitectura o no sé, de construcción, etcétera. Sino que, o sea, tenemos que saber de qué trata la empresa, si realmente esta empresa, en caso de que nos llame, voy a estar a gusto, ¿verdad? Y que esa persona también sepa que el trabajo que esta empresa hace está alineado a lo que yo he hecho. Entonces, un poco también es ver cuáles son nuestros intereses, cuál es nuestra afinidad en la arquitectura. Existen muchos ámbitos, no solo tiene que ver con el diseño, sino que también tiene que ver con otras partes más específicas, por ejemplo, el tema, no sé, del modelado 3D, el BIM, planos de construcción, desarrollo de proyectos, no sé, patrimonio, paisajismo. eh, Existen muchos ámbitos en arquitectura donde uno puede trabajar, mobiliario, no sé, etcétera, diseño de interiores, o sea, hay muchos ámbitos y es importante que a quien le envío el portafolio se vuelva la persona que realmente está alineado con nuestro trabajo y con la empresa. Entonces, eso sería lo primero, creería yo. Lo segundo es el puesto que estoy solicitando, que, por ejemplo, si están solicitando a una persona que tenga habilidades en planos de construcción o en conocimiento de la PC o no sé, algo que sea muy específico, pues que ese puesto que están solicitando está alineado a lo que voy a presentar en mi portafolio. Porque, por ejemplo, nada que ver que, por ejemplo, estén pensando en una persona que no sé, tenga conocimiento en planos constructivos, ¿sí? Y que yo mande un portafolio nada más con renders de los proyectos, porque van a decir, uy, sí, muy chivas los renders, pero yo estoy buscando a alguien que sepa hacer planos. Entonces, es importante que nuestro portafolio esté alineado a ese puesto. Y también como conclusión de esto, creo que es importante que veamos que no es nada más como generar un portafolio de los proyectos que hemos hecho, sino que eh, tiene que haber un portafolio más específico, más atinado, ¿verdad? Hacia esos puestos de los cuales yo estoy interesado en formar parte y que creo que yo puedo desarrollarme en la empresa. Entonces, es importante que sí, tener tal vez un portafolio más generalista en los proyectos que haya hecho a lo largo de mi carrera, pero también debo tener otros dos o tres que estén más alineados a puntos en específico de mis habilidades y que yo pueda recurrir a ellos para enviar a solicitar cualquier puesto de trabajo que esté en esa línea. Entonces, no es nada más un portafolio que debemos generar, sino que también debemos generar, perdón, sino que también tenemos que hacer otros más puntuales y que realmente sean más atinados a lo que las personas andan buscando y a mis habilidades e intereses, por supuesto. Entonces, este contenido eh, es fundamental, ¿verdad? Para poder optar por un puesto de trabajo y que alineado a lo otro de las capacidades gráficas, pues es una buena forma, ¿verdad? De causar una buena impresión y generar como ese interés en la persona para optar por el puesto. Otra cosa importante sobre el contenido de los portafolios es el tema del mensaje y cómo yo estoy explicando mi proyecto. Tal vez esto sea algo obvio, pero una historia para contar una historia esta tiene que tener un inicio, un desarrollo y un final. Vean que es algo tal vez sí obvio, pero a la hora de presentar un proyecto es tantísima la información que uno genera, ¿verdad? De análisis, de proceso, ¿verdad? De lo que uno ha generado, que muchas veces uno puede caer en el error de contar mal, ¿verdad? El proyecto y tal vez que la persona que lo está leyendo no lo entienda. Entonces es importante ver un poco cómo iniciar, ¿verdad? Contar estos mensajes.
Aquí, por ejemplo, yo creo que uno de los recursos súper válidos y que creo que son tal vez de los más eficientes para contar un proyecto en su fase inicial es el tema de los diagramas conceptuales volumétricos, donde es una síntesis general del proyecto, pero que es una forma bastante acertada, creo yo, de cómo presentar, a mostrar, ¿verdad? Cómo fue que se pensó ese proyecto con recursos gráficos, creo yo es lo más importante, porque uno puede poner un textazo, ¿verdad? Larguísimo, que tal vez la persona lo lea y se queda así como que no sé qué es lo que estás hablando porque no me lo logro imaginar o tal vez imagine otra cosa de la que realmente es. Entonces, creo que este es un recurso súper bueno. Este es un ejemplo, ¿verdad? De un concurso que fue hace poco sobre precisamente eso, de diagramas conceptuales. En este caso es el ejemplo de un edificio para la juventud por X meses. Aquí también les dejo como el enlace para que puedan ver el concurso, ¿verdad? Y un poco de estos recursos gráficos que creo son súper válidos para empezar a contar ese inicio de la historia, ¿verdad? Luego, para empezar a dar explicaciones sobre el desarrollo de esa historia, tenemos varios recursos, ¿verdad? Aquí presento uno de ellos, que es una sección perspectivada, donde se puede ver muchas cosas, ¿verdad? Se puede ver los espacios del proyecto, ¿verdad? Se puede ver materialidad, ¿verdad? Las calidades espaciales, ¿verdad? Integración con el contexto, un poco la estructura, se puede ver la escala y algunas otras cosas como estrategias pasivas, etcétera. Entonces, estas son otra forma, ¿verdad? Otro recurso al cual nosotros podemos optar para contar nuestra historia. Siempre recursos gráficos importante que no sean tan textuales y que logren explicar de una forma visual nuestro proyecto. En este caso, este ejemplo pertenece a Julián Neira. El proyecto se llama Hábitat Ecosocial y Productivo. Igual les dejo el enlace para que vean la totalidad del proyecto y también un poco viendo los portafolios que son ejemplos, ¿verdad? Y que son referencias importantes para confeccionar el nuestro. Contar una historia, como les digo, tiene que tener inicio, un desarrollo y un final, en donde nosotros podemos optar por finalizar con otra imagen impactante, un rendering, no sé, un texto, una frase o cualquiera que sea nuestro recurso, pero tiene que tener estas partes y vean que hay formas por las cuales uno puede desarrollar una historia sintética, ¿verdad? Y bastante explicativa de lo que es nuestro proyecto. También otra de las preguntas que surge, ¿verdad? Es el tema de qué coloco, ¿verdad? Yo creo que súper importante es hablar sobre un currículum de nosotros, donde se presente información de contacto, nuestra formación académica, las capacitaciones que hemos tenido, idiomas, habilidades blandas, experiencia laboral. Esto creo que es súper importante colocarlo al principio para poder acompañar nuestro portafolio y que sepan un poco pues, cuáles son mis habilidades y un poco cómo soy como persona, ¿verdad? En el ámbito profesional. Yo aquí les presento lo que es mi currículum, ¿verdad? Que tengo mi portafolio, donde vean que es bastante sencillo, no pretendo, ¿verdad? Generar aquí un impacto visual, porque no es el fin, ¿verdad? Sino aquí más bien creo que es de presentar información adecuada, ¿verdad? Clara, ¿verdad? Sobre mis contactos, mis habilidades, mi educación, mi experiencia. Entonces, es una forma, ¿verdad? De mostrar el currículum y que creo yo que aquí no tiene que haber un despliegue visual increíble, que lo pueda haber, pero creo que donde tienen que haber como verse esas habilidades es en el desarrollo de nuestros proyectos. Entonces, aquí les dejo un ejemplo, ¿verdad? Que es el mío, donde se puede ver pues todos los componentes que mencioné anteriormente y que pues es bastante claro, ¿verdad? En lo que se tiene que explicar. Otra cosa importante sobre qué colocar en el tema del portafolio es cuántos proyectos pongo, ¿verdad? Si más texto o menos texto, no sé. Entonces, yo creería que
en cuanto a la cantidad de proyectos que tiene que haber en un portafolio, tiene que ser de 3 a 5 como máximo. ¿Y por qué este número? Eh, Esto porque la persona que está viendo nuestro trabajo piense que tiene que ver muchos más trabajos de otras personas. Esta persona no tiene realmente el tiempo necesario para sentarse, analizar, ver, no sé, mediante media hora, una hora, nuestro trabajo porque tiene que hacer más cosas. Entonces, esta persona realmente tiene de 30 a un minuto, si acaso, para ver lo que estamos presentando y si nosotros ponemos muchos proyectos, ¿verdad? Esta persona va a decir, no, voy a ver el siguiente, ¿verdad? Y no va a terminar, y va a terminar, ¿verdad? Sintiendo que, a pesar de que tal vez sea un buen proyecto, va a terminar sintiendo que no quiere verlo más porque es demasiada información. Entonces, yo creería que 3 a 5 proyectos es lo más adecuado para que no sature, ¿verdad? Tantísimo la cantidad de proyectos y que también no lo presentemos todo de un solo, sino que también nada más presentemos lo mejor de lo mejor y que luego si nos llaman para una entrevista o si nos reclutan o lo que sea, pues terminemos de mostrar esas habilidades que sabemos que tenemos. Y también otra cosa importante, ¿verdad? A este tema del tiempo es que como esta persona tiene muy poco para ver lo nuestro, es importante que haya muy poco texto y mucho más capacidad gráfica en en nuestro portafolio. Me refiero a que haya mucha más información a nivel de imágenes, de entender yo a través de imágenes cómo se desarrolla el proyecto, porque es mucho más rápido, es mucho más fácil y eficiente presentar, por ejemplo, un corte perspectivado como el que les mostré anteriormente, que es solo el texto. El texto no se da a entender, somos una carrera, una profesión que bebe mucho de la capacidad de proyectar, ¿verdad? De la capacidad gráfica, de las visualizaciones, ¿verdad? Es muy visual nuestra carrera y que creo yo que también aunado a lo que es el tema del tiempo, es lo que debe predominar en nuestro portafolio. Por ello, creo que colocar poco texto y mucho más imágenes es fundamental para que el portafolio se logre explicar y que tenga mucho más porcentaje de éxito. Luego, hablando un poco de lo que es el formato, ¿verdad? Del portafolio, actualmente pues son formatos digitales. El formato físico ya me parece a mí que ya no es tan utilizado. Es un tema tal vez que ya no sea tan común y que creo que es importante tener en cuenta que para poder presentar un portafolio tiene que ser en este formato, ¿verdad? Digital, 16 novenos. Pensemos que la persona que está hablando que está, perdón, viendo nuestro trabajo, lo está viendo a través de un monitor, de una pantalla, del celular, y el formato de 16 novenos, ¿verdad? En su proporción, el documento en sus dimensiones, 1920 por 1080, también en píxeles o no sé, ¿verdad? Este formato es el más adecuado, ya que es el que logra optar por toda la pantalla, ¿verdad? De que aprovechemos cada espacio de lo que vemos en el monitor y de presentar la información en este formato, pues se vuelve súper importante. Entonces, pensar que lo que vayamos a presentar sea de esta forma. Otro tema, ¿verdad? Sobre el formato, el tema del color, que todas nuestras piezas gráficas tengan sus colores, ¿verdad? En RGB para que no haya distorsiones, para que luego no tengamos que si pusimos un verde, luego se interprete como un amarillo y se vea mal, etcétera. Así pasa muchísimo cuando vayamos a presentar la gráfica y que es súper importante, ¿verdad? Que manejemos estos conceptos de color RGB, ¿verdad? Sería como el formato de los colores en formato digital y que creo que todas nuestras eh, piezas gráficas tienen que estar alineadas a ese formato. También el tema de la resolución. Las piezas gráficas no se tienen que ver pixeladas, se tienen que ver bien en su máximo escala, ¿verdad? Y que, por ejemplo, si ponemos una pieza en el programa que estemos usando, ¿verdad? Y que lo hagamos bien y que luego cuando ya lo vayamos a pasar a su forma final
se vea pixelada, pues es un poco debido a este tema. Más 300 dpi, que dpi es un poco los puntos por pulgada, ¿verdad? En los píxeles, entonces, eh, entre más alta sea esta cifra, mejor resolución va a tener. Yo creo que para generar una buena pieza gráfica y que no se pixelee, ¿verdad? En la pantalla, es más 300. Pensar también que entre más alta sea esta cantidad, va a pesar mucho más, ¿verdad? La pieza gráfica y el documento en sí. Entonces yo recomiendo manejarse como por ese rango de los 300 para tener una buena visualización de lo que estaba mostrando. Otro tema, ¿verdad? Importante del portafolio es el tema del medio de difusión, de cómo va a ser ese documento, cómo va a ser la forma en la que visualicemos nuestro trabajo. Entonces, yo conozco tres, ¿verdad? Que son en formato PDF, ¿verdad? Todos lo sabemos que es un documento, ¿verdad? Digital, que luego puede ser pasado a físico, pero que es una forma, ¿verdad? De visualizar, ¿verdad? Nuestro portafolio y que algunas empresas piden específicamente el formato PDF y que es importante tenerlo a mano para mandarlo, ¿verdad? Y que tengamos como esa opción de difusión de nuestro trabajo. Otro, ¿verdad? Creo que el más utilizado y que tal vez el que más eficiente es el tema de la visualización del portafolio en páginas web. Creo que es una forma mucho más rápida que el PDF y que creo que es un poco lo que hoy en día se está haciendo más, ¿verdad? Para poder mostrar nuestros trabajos. Y el tema PNG, otras veces lo que nos piden son como imágenes de referencia de lo que es nuestro trabajo, entonces también es importante que esto tenga también, o sea, que también tengamos como este medio para poder mostrar nuestro trabajo. Por ejemplo, con el tema del PDF, el mayor problema de este es el peso, ¿verdad? Del documento. Por lo que yo creería que un PDF de un portafolio no debería pesar más de 10 megas, porque pensemos que también la persona que lo está viendo, no sabemos si tiene la computadora adecuada, si tiene una computadora que vaya muy lento o que no tenga espacio o no sabemos. Entonces, si generamos un documento de mucho peso, es muy posible que se le dificulte muchísimo descargarlo para poder ver el PDF o que tenga algunas otras problemáticas y que ya de entrada, pues eso es una mala impresión porque se va a llevar un disgusto al no poder ni siquiera entrar a ver lo que estamos mandando. Entonces, eh, el tema del PDF yo creería que lo principal es que no pese tanto, ¿verdad? Y que tenga como este rango, ¿verdad? De los 10 megas aproximadamente para que esta persona tenga posibilidad de verlo. Luego el tema de las páginas web, yo creería que esto es mucho más rápido que un PDF, es un link directo, yo con un clic podría ver cualquier cosa, ¿verdad? Si me lo mandan un correo, ¿verdad? Con un link, entonces es importante saber cuáles son las páginas que estoy o a las que puedo recurrir para subir mi trabajo. Aquí presento cuatro, hay muchísimas más y aquí están los links de cada una. Behance es una plataforma, tal vez donde yo pueda subir trabajos individuales, no necesariamente tienen que haber una recopilación de todos. Es una página o un portal donde yo puedo ver mi perfil y puedo ver todos mis trabajos y tal vez es como para trabajos más individuales en caso de que no quiera generar un portafolio total, sino que sea más como, ¿verdad? En el tiempo que yo pueda subirlo, lo subo y que de esta forma ir generando un portafolio, ¿verdad? No necesariamente terminado, sino que lo puede ir construyendo conforme va pasando el tiempo. Doméstica es similar y debe ganar también, y tal vez el que sí tiene que ver más con este formato de presentar un documento ya terminado, donde hay una cierta cantidad de trabajos, es Issue, donde es muy similar a visualizar un PDF, pero de una forma tal vez más visual y por supuesto que subida en una página web. Entonces, esos son los cuatro que yo conozco y que creo que son los más recurrentes y que creo que son tal vez los mejores para subir nuestro trabajo. Luego, a nivel de diseño, voy a hablar sobre la tipografía, que creo que
muchas veces es un tema que dejamos de lado y que puede entorpecer nuestra presentación. Voy a hablar de lo que es las tipografías serif y sans serif. Las tipografías serif son estas que tienen terminaciones, ¿verdad? De algún tipo que me permiten una mejor lectura, ¿verdad? En la pantalla de lo que es el texto. Se utiliza principalmente para textos largos. No es recomendable para textos grandes, ¿verdad? O tiene que ver con títulos, sino que más bien textos largos. Pensemos también que cuando decimos textos largos no son textos larguísimos, sino que tiene que ver más con un párrafo, algo por el estilo, ya que la idea no es generar tanto texto, sino más bien imágenes. Entonces, importante que si recurrimos a textos que no sean tan largos y que si los hacemos sean en tipografía serif, por ejemplo, Georgia, Times New Roman, Roboto, no sé, Bodoni. Hay muchas tipografías por las cuales se puede optar del tipo serif y que pueda decir yo que son de una visualización profesional, que se vean agradables para la explicación del proyecto. Luego tenemos las sans serif, que son las que no tienen estas serifas y que son para títulos y subtítulos con terminaciones sencillas, trazos uniformes. Pensemos también que los títulos y subtítulos no tienen que ser tan largos, tienen que ser títulos mucho más concisos, sintéticos y explicativos en sí, y que algunas de las tipografías que podemos usar son Arial, súper conocida, Poppins, Montserrat, Futura, no sé, Helvética, etcétera. Hay muchas por las cuales puedo optar para un título, pero pensar también en que es importante que no sea tan grande y tan largo. Importante cuando tenemos textos largos del tipo serif, que el tamaño de este texto no sea tan pequeño, mínimo de 12 puntos es lo más pequeño, para poder tener una lectura adecuada de los textos y bueno, un poco lo que ya les mencionaba, que los títulos, ¿verdad? En sans serif, ¿verdad? De esta tipografía no sean tan largos para que no puedan entorpecer nuestra presentación, menos es más, entonces pensar en un título adecuado, conciso, creativo, pequeño para que no genere un espacio grande en la lámina. Y alguna de las fuentes donde poder descargar tipografías de manera gratuita, Google Fonts y DaFont, son de las que yo conozco para poder descargar, ¿verdad? Y tener muchas más de las que ya vienen predeterminadas en nuestras computadoras. Luego, el tema del color. A nivel de diseño es importante que no es nada más un tema de combinar, ¿verdad? Y que se vea bonito, sino que también debe comunicar. Entonces, importante que este recurso gráfico, ¿verdad? Del color, lo usemos de manera adecuada. Pensar que el color genera ciertos mensajes en sí, ¿verdad? Hay teorías, ¿verdad? De la psicología del color, que qué transmiten, de qué hablan. Un poco, ¿verdad? Tener estos recursos en cuenta, pues me van a ayudar también a presentar mi proyecto, que las gráficas que yo genere, ¿verdad? Si tiene que ver un proyecto más, por ejemplo, educativo, que tiene que ver con niños, pensar que va a ser muy malo que las gráficas sean como grises, en negros, se manejen en esos tonos, porque no van a representar, ¿verdad? La alegría o así como la dinámica que se quiere generar en un proyecto tal vez educativo en una escuela, o pensar que tal vez si estamos pensando en unas oficinas súper formales, va a ser súper inadecuado presentarlas en una tonalidad rojo, amarillos, que tienen que ver más con ¿verdad? La alegría, no sé, la calidez, la espontaneidad, etcétera. Entonces, pensar que, ¿verdad? Que los colores tengan armonía con el contenido y con lo que estoy presentando. Entonces, el color muchas veces es usado de manera inadecuada en los portafolios y que creo yo que también es importante que lo tengamos en cuenta. Y ya por último, el tema de la maquetación, que es súper importante pensar que lo que estamos haciendo es un documento tipo revista, no estamos haciendo láminas arquitectónicas, estamos haciendo una revista donde nosotros podamos ver nuestro trabajo
y que muchas veces esta idea de la maquetación tiene que ver más con el diseño gráfico, ¿verdad? Pero que en nuestro caso también es importante saberlo a nivel de composición, de cómo presento yo las piezas, y así poder darnos una idea de cómo hacerlo. Una forma de ellas es empezar haciendo dibujos, ¿verdad? En nuestro cuaderno, hacer la lámina, dibujarla y más o menos como les presento en este ejemplo, de cómo es que voy a colocar la información. Entonces, súper importante que manejemos un poco estos conceptos de maquetación. Vean que hay recursos como las grillas, ¿verdad? En composición o utilización de estas alineaciones que van a hacer que la composición sea mucho más adecuada, que tenga un sentido, simetría, etcétera. Entonces, eh, las rejillas, el grid, es súper importante que lo tengamos en cuenta. Y también pensar en que la maquetación tiene que ver tiene que ver con los flujos, de cómo el ojo se desplaza por la página, de dónde empiezo a mirar, de hacia dónde me lleva y dónde termino. Entonces, pensar que la maquetación también tiene que ver con eso, que tiene que ver con hacia dónde veo, ¿verdad? Y que tiene que ser una guía clara, que no tiene que ser confusa, tiene que tener claridad para que logre explicar mi proyecto de la mejor forma, que es lo principal. Entonces, creería yo que esos son algunas de las cosas de las cuales yo creo que podría hablar sobre el portafolio en arquitectura y que yo como estudiante, pues me he ido formando, ¿verdad? He ido aprendiendo y que son los conocimientos que les puedo transmitir en este momento. Entonces, sin más que agregar, muchísimas gracias por su atención y suerte con su portafolio.